Dos, uno. ¿Cómo están? Bienvenidos a la última reunión de este Preceptorship de Cabeza y Cuello, organizado por la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Es un placer tenerlos a todos otra vez, y es un placer tener otra vez a un grupo de amigos que hoy van a estar hablando de la enfermedad avanzada, ¿no? La enfermedad recurrente o metastásica, que es una situación, yo les diría, cada vez más frecuente, con la incidencia más alta de HPV en los últimos tiempos. Nos está viendo también tasas altas de enfermedad metastásica, así que en la práctica el manejo de la enfermedad avanzada es algo que ustedes tienen que tener. Por otra parte, los pacientes HPV negativos de siempre, para los que estamos en lugares públicos y tenemos esas enfermedades tan avanzadas de inicio, la inmensa mayoría va a recaer. Lamentablemente no hemos avanzado demasiado en los últimos años con el grupo de los HPV negativos, así que un número enorme de pacientes va a terminar recayendo, y es otra vez una enfermedad extremadamente compleja. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Federico Cayol. El doctor Federico Cayol es oncólogo clínico del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hace muchos años que se dedica a tumores de cabeza y cuello, tiene varias publicaciones al respecto y ha participado en varios ensayos clínicos de cabeza y cuello. Así que, Federico, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, David y Agustín, por la invitación. Me tocó este tema tan atractivo para todo el mundo, que es la biología molecular de los tumores de cabeza y cuello. Vamos a tratar de hacer una rápida introducción en el tema. Como todos ustedes saben, los tumores de cabeza y cuello son los sextos tumores más frecuentes en el mundo. Aproximadamente el 4% de las muertes por cáncer en Estados Unidos es por estos tumores, y uno ve que en los últimos años, en la inmensa mayoría de los pacientes con tumores de cabeza y cuello, dejando un poco de lado los tumores HPV relacionados, la mortalidad no ha cambiado, sigue siendo más o menos 50% para todos estos pacientes. Evidentemente tenemos que hacer algo con esta población. También podemos ver cómo, si bien la incidencia global de tumores de cabeza y cuello en el mundo ha ido disminuyendo asociado al menor uso de tabaco, se vio un aumento en la incidencia, principalmente los tumores de orofaringe. Y estos pacientes tienen algunas particularidades clínicas, que hizo empezar a buscar otras etiologías. Eran pacientes jóvenes, no tabaquistas, con tumores predominantemente en orofaringe, que tenían tumores pequeños con grandes conglomerados ganglionares, y eso llevó a estudiar que el HPV era la etiología en este subgrupo de pacientes. Está claramente establecido que tener un tumor HPV positivo mejora el pronóstico con respecto a los tumores HPV negativos, y usualmente se utiliza como subrogante del diagnóstico de un tumor de orofaringe relacionado con la infección por HPV a la inmunohistoquímica de P16. Pero claramente se recomienda usar dos diagnósticos, tanto HPV por inmunohistoquímica P16 y alguno que detecte DNA viral, sea PCR o IgG, porque está establecido que los pacientes que tienen doble positivo, es decir, P16 positivo y HPV positivo, les va mejor con respecto a los que tienen una sola técnica positiva. No voy a hablar mucho de este tema porque va a haber o ha habido charlas con respecto a los tumores HPV específicamente. Pero sabemos que estos tumores tienen un comportamiento clínico heterogéneo. Incluso hoy, teniendo en cuenta los mejores parámetros que podemos tener para predecir la evolución de un paciente, que es el TNM, vemos cómo en un grupo significativo de pacientes les va a ir mal a pesar de las recomendaciones de tratamiento. Fíjense cómo más o menos el 50% de los tumores de orofaringe no HPV relacionados a 5 años va a fallecer por esta enfermedad. Incluso los tumores HPV positivos, que tienen mejor pronóstico, no todos los pacientes tienen el mismo comportamiento. Entonces, evidentemente esto está marcando que hay una heterogeneidad tumoral que va más allá del HPV. Y un poco sobre esto vamos a ir hablando. Sabemos que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para el desarrollo de tumores de cabeza y cuello, de carcinomas epidermoides, que contiene más de 5.000 químicos,
y que los carcinógenos que más se asocian al desarrollo de tumores son los hidrocarburos policíclicos. Estos hidrocarburos requieren la activación enzimática para generar su acción oncológica, y lo que van a generar es la formación de aductos en el ADN. Esta generación de aductos lleva a errores de replicación, a acumulación de mutaciones y sucesivamente a la transformación neoplásica de la célula. Obviamente que en función del perfil enzimático del paciente, con la capacidad de activar estas sustancias que generan tumores, el perfil enzimático para la detoxificación y excreción de estas sustancias, es el riesgo individual que va a desarrollar un paciente de tener un tumor de este tipo. Sabemos que la carcinogénesis requiere de múltiples pasos, no es una mutación puntual, es la acumulación progresiva de mutaciones que va a desarrollar desde la célula normal a la célula tumoral. En los tumores de cabeza y cuello, de orofaringe, sabemos que en Estados Unidos el 70% de los tumores de orofaringe están relacionados con la infección del HPV. La infección del HPV es un evento temprano en la carcinogénesis de estos tumores que se van a originar en la cripta de las amígdalas linguales o palatinas. Como ustedes saben, el HPV es un virus de DNA doble cadena que tiene distintos genes. Los genes que más nos importan a nosotros son los genes tempranos, que tiene 7 tipos de genes tempranos que participan en la replicación y transcripción viral, y hay 2 de estos genes, que son el E7 y el E6, que son los encargados de desarrollar la carcinogénesis de este virus. E6 principalmente lo que va a hacer es ubiquitinizar a P53, llevando a la degradación de esta proteína, que todos ustedes saben que es un gen supresor de tumores muy importante, y E7 lo que va a hacer es también generar la degradación de la proteína retinoblastoma, que a su vez va a liberar al factor de transcripción E2F y va a permitir la progresión del ciclo celular, llevando a la proliferación de la célula. Con respecto a esto, ustedes pueden ver que la proteína de retinoblastoma actúa como inhibidor del promotor de P16, y como ustedes saben, eso es una de las causas por lo que estos tumores, característicamente los tumores relacionados con la infección del HPV, tienen altos niveles de P16 que pueden ser detectados por inmunohistoquímica. Con respecto a la genómica de estos tumores, sabemos que los tumores de cabeza y cuello tienen elevada inestabilidad genómica. Y si uno los compara con otros modelos tumorales, acá podemos ver cómo el Cancer Genome Atlas, que hizo una secuenciación masiva de múltiples tumores y comparó cómo son las alteraciones moleculares en los tumores de cabeza y cuello no HPV relacionados, y los comparó con los tumores de pulmón, los carcinomas epidermoides de pulmón. Y uno vio que las alteraciones moleculares de los tumores no HPV relacionados son muy parecidas a los carcinomas epidermoides de pulmón. Por otro lado, cuando uno compara las alteraciones moleculares de los tumores de orofaringe relacionados con el HPV, estas alteraciones moleculares se parecen más al del cáncer de cabeza y cuello. Globalmente, tanto los tumores HPV positivos como negativos se caracterizan por tener amplificación de factores de transcripción escamosa. Estos son TP53, SOX, PI3K, etc. Los tumores HPV se caracterizan por la deleción del TRAF3, que este TRAF3 es el factor 3 asociado al receptor de TNF, que como todos ustedes saben, esta vía participa en la activación del sistema inmune contra infecciones virales, sea HPV, Epstein-Barr, HIV, y también participa en la regulación del sistema inmune contra las enfermedades oncológicas. Los tumores HPV negativos tienen otro perfil molecular, que es la amplificación de la ciclina D1, que es un oncogen, de FAD, que es una proteína que lo que va a hacer es inhibir la apoptosis, Beshir, etc. Después vamos a ir hablando un poquito más. Como para tratar globalmente, uno puede decir que los tumores HPV relacionados se van a caracterizar por tener alteraciones en las vías de la muerte celular. Por ejemplo, acá podemos ver cómo la pérdida de TRAF3 genera disminución de la muerte celular. Acá podemos ver cómo la sobreexpresión del factor E2F lleva a la proliferación y progresión del ciclo celular.
y los tumores no HPV relacionados habitualmente lo que van a hacer es inhibir mecanismos proapoptóticos y estimular mecanismos antiapoptóticos. Después vamos a entrar un poquito en detalle de esto. Por otro lado, también van a aumentar la expresión de ciclina D, uno que, como ustedes saben, permite la progresión en el ciclo celular. No quiero entrar en mucho detalle. Lo que está claramente establecido es que cuando uno compara molecularmente los tumores HPV negativos y los tumores HPV positivos, son enfermedades distintas. Fíjense cómo la expresión de EGFR, la amplificación de EGFR está claramente aumentada en los tumores HPV negativos y no así en los tumores HPV positivos. Por otro lado, pueden ver cómo la mutación de P53 ocurre casi en el 90% de los tumores HPV negativos y no es frecuente en los tumores HPV positivos. Bueno, en función de estas características moleculares se fueron haciendo distintos clústeres, distintos perfiles de expresión génica y se los agrupó en 4 grupos. Esto es la clasificación como clásica de los distintos subgrupos moleculares de tumores de cabeza y cuello epidermoides. Y lo que podemos ver es que el subtipo clásico se caracteriza por mutación de P53, por pérdida del inhibidor 2A de la quinasa dependiente de ciclina, por alteraciones de genes que participan en la reparación del estrés oxidativo. Habitualmente son pacientes que tienen el hábito tabáquico, localización laringea. El subtipo basal habitualmente tiene mutaciones de genes que participan en la resistencia a la apoptosis, son tumores de cavidad oral, tienen menor alteración del cromosoma 3, esto quiere decir que tienen menor expresión de genes relacionados con la diferenciación escamosa. El subgrupo atípico es el que habitualmente incluye a los tumores HPV positivos, se caracterizan por tener mutaciones activadoras de PI3K y usualmente son pacientes no tabaquistas, y el subgrupo mesenquimático habitualmente tiene alteraciones de genes relacionados con la inmunidad y predomina en tumores de cavidad oral. Ya van a ver que a algo voy con esto. Recientemente se hizo un como gran metaanálisis de bases de datos de secuenciación de tumores de cabeza y cuello, incluyendo casi 1.400 pacientes y 138 muestras normales, y se hizo 6 clústeres que se caracterizaban por algunas alteraciones de algunas vías puntuales, que más o menos las vamos a repasar. Por ejemplo, uno puede ver que el clúster 1 es el que agrupaba los tumores HPV relacionados, que el clúster 2 es el que tenía mayor activación de genes que participan en la transición epitelial mesenquimática. El clúster 3 es aquel que tenía más expresión de genes relacionados con hipoxia celular. El clúster 4 es aquellos que tenían mayor alteración de genes que participan en la respuesta al interferón. El clúster 5 es más expresión de genes que participan en el metabolismo de distintas drogas, y el clúster 6 de respuesta inmune. Y hacen un correlato entre la clasificación molecular histórica que habíamos visto del TCGA, de atípico, mesenquimático, basal y clásico, y vieron que, si bien no se superponen por completo, hay una analogía bastante parecida. Uno puede decir que el clúster 1 HPV relacionado es muy parecido al clúster atípico, que el mesenquimático se superponen en los dos grupos, que el clásico se superpone en los dos grupos, y cuando ven cuál es la correlación entre el pronóstico de estos 6 clústeres moleculares, encontraron que en la base de datos del TCGA hay una clara asociación entre sobrevida y el tipo de clúster encontrado. Podemos ver que el clúster que se asocia con mayor expresión de genes que participan cuando hay infección del HPV tiene mejor pronóstico, mejor sobrevida, menor tasa de recurrencia global. Independientemente de esto, también se hizo algunos clústeres para evaluar en tumores epidermoides, independientemente de cuál era el órgano primario, y pudieron agruparlo en cuál es el perfil inmunológico de ese tumor, teniendo en cuenta algunos parámetros.
Lo que vamos a decir es, por ejemplo, con respecto a la activación de genes de la inflamación, se ve que tanto el clúster 4 como el clúster 5 son los que tienen mayor activación de genes que participan en la respuesta inmune, activación de células T, inflamación, etc. El clúster 5 se caracteriza también por mayor expresión de genes relacionados con la vía del TGF-beta, ¿sí? Por lo que uno piensa que probablemente este clúster sea inmunológicamente caliente, pero con un ambiente inmunosupresor, y que potencialmente podría tener menos respuesta a la inmunoterapia que el clúster 4. Hacen una correlación entre la clasificación inmunológica en todos los tumores epidermoides, independientemente del órgano primario, y pudieron establecer que claramente hay un subgrupo que tiene una mejor sobrevida, que es este subgrupo que tiene sobreexpresión de genes que participan en la respuesta de células T, y agrupan a los tumores entre tumores calientes, tumores fríos y calientes con ambiente inmunosupresor. Vamos a ver cómo se correlaciona esto con específicamente tumores de cabeza y cuello. Recientemente se presentó un trabajo que toma aproximadamente 900 pacientes totales, hace la primer corte, son unos 500 pacientes para la validación, para el desarrollo de estos clústeres, y después 900 lo validan, y agrupan a los tumores de cabeza y cuello en 3 clústeres, en 3 grupos de expresión de RNA mensajero diferencial que le da un pronóstico distinto, una sobrevida distinta y una sobrevida libre de progresión diferente. Acá podemos ver, sin entrar en tanto detalle, porque no quiero marear tanto, que por ejemplo el clúster 1 claramente agrupa a los tumores HPV positivos. Acá podemos ver que el estatus de HPV, que cuando está puesto en rojo, implica que son tumores HPV relacionados, agrupa al clúster 1. Por otro lado, podemos ver que el clúster 2 tiene aumento de la expresión de genes que participan en la respuesta inmune, tanto la vía del interferón gamma, vía de interferón alfa, activación del complemento, respuesta inflamatoria, etc. Que también el clúster 1 tiene una sobreexpresión de estos genes, y que el clúster 3 es aquel que tiene menor activación de genes relacionados con el sistema inmune, es decir, que probablemente son tumores fríos, y tiene mayor activación de genes relacionados con vías metabólicas o proliferativas. P3K, mTOR, Hedgehog, entre otros. Después lo que ven es estos clústeres que agrupan a los pacientes en 3 poblaciones distintas, con una sobrevida global distinta, con una sobrevida libre de progresión diferente. ¿Tienen un perfil de expresión de las mutaciones más frecuentemente encontradas en estos tumores diferentes? Y sí, claramente es así. Uno puede ver como el clúster 1, que se asocia a los tumores HPV relacionados, prácticamente no tiene mutación de P53. Y el clúster 2 no tiene mutaciones de este gen, que es el LRP1B, que es una lipoproteína que participa en la activación del sistema inmune. Y después lo que analiza es, independientemente del perfil de expresión génica, ¿cómo es la infiltración del sistema inmune en este tumor? Y lo que podemos ver que cuando uno ve el clúster 2 y lo compara contra el clúster 3, claramente el clúster 2 tiene mayor expresión de genes relacionados con el estroma y con infiltración del sistema inmune. Y que hay un score, que es un score de pureza tumoral, y que se ve que el clúster 3 es el más puro. Esto quiere decir que es el que menos está infiltrado, tanto por células estromales o por células del sistema inmune. Cuando analizan cómo es el infiltrado del sistema inmune en cada uno de estos clústeres, uno puede ver que es distinto. Por ejemplo, tanto el clúster 1 asociado con el HPV como el clúster 2 se caracterizan por mayor expresión de células TCD8, células TCD4, natural killers, lo que nosotros llamaríamos la inflamación buena, la inflamación antitumoral. En cambio,
el clúster 3 se caracteriza por infiltración de macrófagos M2, que son los macrófagos que habitualmente se asocian con una menor respuesta inmune, menor infiltración tumoral, bueno. Por otro lado, lo otro que evalúan los autores de este trabajo es si el perfil de expresión génica de las vías de señalización de las células T en cada uno de estos clústeres era diferente. Y uno puede ver este gráfico, hay que analizarlo así, fíjense que acá a la derecha del gráfico tenemos estos tres cuadraditos. El primer cuadradito es comparar el clúster 1, el HPV relacionado, contra el clúster 3. Y cuando está colorado es que hay genes muy activos, y cuando está verde es que los genes están muy poco activos. Y fíjense que en todos los checkpoints que nosotros conocemos y que utilizamos en la práctica asistencial, el clúster 1 versus el clúster 3 tiene prendido esta expresión de genes relacionados con los checkpoints, con PD1, con PDL1, con CTLA4, con la vía del interferón, etcétera, etcétera, etcétera. Existen algunos scores de expresión génica que se relacionan con respuesta a la inmunoterapia. Estos han sido validados en otros modelos tumorales. Este trabajo no valida esos scores, pero utiliza la validación de otros trabajos para evaluarlo. En lo que claramente ven ellos es que el clúster 1 es aquel que tiene más proporción de pacientes que serían respondedores a inmunoterapia. Casi la mitad de los pacientes casi la mitad de los clústeres 1 van a responder a inmunoterapia. El clúster 2 va a responder un poco menos, y el clúster 3 prácticamente no va a responder a la inmunoterapia. Existe otro score, que es un score que se llama IRGPI, que también evalúa de otra forma la respuesta a la inmunoterapia, y uno puede ver cómo tanto el clúster 1 como el clúster 2 tendría mayor respuesta a la inmunoterapia, y no así el clúster 3. Por otro lado, existe una gran base de datos que, de acuerdo a perfiles genéticos, puede predecir qué perfil genético serviría como predictor de respuesta para el tratamiento con una droga específica. Esto no quiere decir que lo evaluaron específicamente esta droga en estos clústeres, pero sino en función de la expresión genética a qué droga podría responder. Y se puede ver, ya estoy terminando, David, no te pongas nervioso, que el clúster 1 responde claramente a la quimioterapia, que el clúster 2 respondería a inhibidores de MEK, inhibidores de head-shock protein, y hacen una correlación entre este clúster 1 y el clúster histórico que nosotros vimos, y podemos ver que el clúster 1, que es el que es HPV relacionado, claramente se asocia en el 83% de los casos, se superpone con el clúster atípico que nosotros sabíamos que se asociaba con el HPV. O sea que tiene un macheo bastante adecuado. Y que el clúster 3 se superpone con el clásico. Y que cuando uno ve, de acuerdo al perfil de infiltración del sistema inmune, y compara con esta gran análisis de carcinomas epidermoides en general, podemos ver que tanto el clúster 1 es el que tiene mayor activación del sistema inmune, un tumor caliente, y el clúster 3 entra dentro de las categorías de los tumores poco infiltrados, de los tumores fríos, de los tumores que uno espera que no respondan a la inmunoterapia. Bueno, como conclusiones, claramente todavía no hay una clasificación universal molecular de tumores de cabeza y cuello que esté universalmente aceptada. El conocimiento más profundo de la biología molecular nos va a permitir que mejoremos los resultados tristes que hay en esta patología desde hace muchos años, y que la validación de estos conceptos nos va a permitir que podamos hacer mejores tratamientos menos tóxicos en el paciente adecuado. Bueno, muchísimas gracias y devuelvo la pantalla. Excelente, Federico. Como siempre, creo que la presentación ha dejado bien claro la heterogeneidad que tenemos en cabeza y cuello, ¿no? Durante hace muchos años, siempre cabeza y cuello eran los escamosos y nada más, y en realidad es un conjunto de enfermedades terriblemente distintos, y eso uno lo ve en la práctica, ¿no? Esos pacientes
que tienen respuestas a largo plazo sostenidas, incluso con quimioterapia sola, los pacientes que no tienen respuesta absolutamente a nada, y ya desde la época de Cristina Chang, con su primer clasificación molecular, las cosas han ido cambiando y realmente en los últimos años hemos tenido un montón de datos relacionados con esto. Así que muchas gracias, Federico. En siguiente lugar, vamos a hablar un poco de la situación actual de la enfermedad metastásica, cuál es el manejo ideal de nuestros pacientes hoy en día, y para eso voy a invitar a mi coequiper, a Agustín Falco, a hacer su presentación. Agustín es oncólogo clínico, ya todos ustedes lo conocen. Él es médico del Instituto Alexander Fleming y es especialista también en tumores de cabeza y cuello. Agustín. Bueno, David, muchísimas gracias por la introducción. Aprovecho para bueno, felicitarlo a Fede por la presentación y agradecer tanto a Federico como a Manglio su presencia hoy. Como bien decía David, mi presentación va a ser mucho más clínica después de la charla de Fede. La idea va a ser hablar un poquitito de cómo nos manejamos en el manejo, valga la redundancia, de la enfermedad recurrente o metastásica en primera y segunda línea y posterior. Bueno, estos son conflictos de intereses. Vamos a empezar venimos hablando de muchas charlas que hacen introducción a todo esto, así que tengo la suerte de poder empezar directamente con la evidencia que tenemos. Vamos a empezar en orden, hablando de lo que es primera línea. En primera línea tenemos que ponernos en contexto y empezamos hablando de este estudio, que es un estudio que ya todos conocemos, que desde el 2008 está publicado en New England. Es el trabajo de Vermorken y colaboradores, que todos conocemos como EXTREME, que es el estudio que un poco cambió la situación e introduce una primera terapia dirigida en el manejo de una patología que era un desierto con respecto a las nuevas moléculas y que utilizábamos drogas arcaicas. Cetuximab se agregaba a lo que era el estándar de primera línea, que era el esquema que conocíamos como Al-Sarraf, o sea, platino más 5-FU funcional. En el caso de la rama en estudio, era con cetuximab en las dosis habituales de aplicación semanal, los 400 miligramos dosis de carga y 250 de mantenimiento. Este estudio muestra que el agregado de cetuximab, este estudio fase 3, multicéntrico, randomizado, mejoró todos los endpoints, todos los objetivos que se habían planteado, en lo que era tasa de respuesta, sobrevida global, sobrevida libre de progresión. Claramente se establece como la nueva vara a superar para todos los tratamientos que se pudieran enfrentar y se establece como el nuevo estándar. Más o menos para acordarnos de estos números, 36% de tasa de respuesta, sobrevida global de más o menos 10 meses de mediana. Esos son los puntos que tenemos que superar, estas son las curvas y la aprobación por FDA que todos conocemos. El utilizar cetuximab en primera línea, como les decía, desde el 2008 para acá fue el estándar de tratamiento. Lo que siempre tuvo muy poco práctico este esquema era la infusión del 5-fluoracilo, donde en muchos lugares es muy difícil, y en un esquema que no deja de ser un tratamiento paliativo para los pacientes, es siempre poco paliativo, poco agradable para los pacientes tener que, como sucedía en muchos lugares, internarse para recibir el tratamiento de primera línea, en este caso. Entonces, fue que buscar variaciones en esta aplicación eran necesarias, y muchos recibimos este trabajo con muy buenos ojos. El esquema TIPEX o TIPEXTREME es un esquema que se aprueba, o es una posibilidad en primera línea a partir de este estudio del grupo francés, del GORTEC, que siempre nos acostumbra a traer respuestas muy interesantes más allá de los requerimientos de la industria. Es un esquema, básicamente, que a diferencia del EXTREME, este es un estudio también randomizado, prospectivo, multicéntrico, más de 500 pacientes, se randomizaban a el estándar, como les decía, EXTREME, Al-Sarraf, más cetuximab, versus esta variación que implicaba básicamente reemplazar el 5-fluoracilo infusional por docetaxel, 75 miligramos metro cuadrado, cada 21 días, o sea, quitaba la infusión continua. Otra de las diferencias es que no eran 6 ciclos como el EXTREME clásico, sino que eran 4 ciclos cada 21 días, o sea, menos quimioterapia. Y otra diferencia que tiene este esquema, que también lo hizo muy práctico para los pacientes, ya desde hace un tiempo y a partir de estudios de farmacocinética y farmacodinámica de colon, no de cabeza y cuello, sabíamos que el cetuximab se podía dar cada 15 días en la fase de mantenimiento, 500 miligramos metro. Este estudio lo pone, en definitiva, en un estudio, como les decía, prospectivo randomizado, y de vuelta lo hace mucho más atractivo desde el punto de vista de la practicidad y la comodidad para los pacientes. Otro dato importante es que todos los pacientes utilizaban filgrastim, o sea, soporte con factores estimulantes de colonias.
El objetivo primario del estudio era sobrevida global, características de los pacientes. Esto es una diapo muy cargada, pero solamente me interesa, digamos, representar que eran poblaciones bien representadas desde la práctica, bien, aproximadamente 40% de los pacientes metastásicos, 60% con recurrencia locorregional, que sabemos que es una población con particular mal pronóstico, más allá de la enfermedad a distancia, y viendo las curvas del objetivo primario del estudio, podemos decir que es un estudio estadísticamente negativo, no muestra, las curvas van parejas y no muestran diferencia en sobrevida. Sin embargo, este es un estudio que siempre digo que es un estudio estadísticamente negativo, pero clínicamente positivo. Fíjense el número de sobrevida mediana global de la rama Extreme, 13 meses, bien, contra 14 de TIPEX, o sea, son 3 meses más del fase 3 que llevó a la aprobación del esquema. O sea, claramente eso nos muestra que manejamos mejor a los pacientes con estos esquemas, y sin duda que si bien no muestra diferencia estadísticamente significativa, clínicamente tiene valor. Y sobre todo, también cuando vimos en la presentación inicial, no hubo diferencias en sobrevida libre de progresión, que era un objetivo secundario, pero una tasa de respuesta de 46%, que era hasta ese momento el número más alto que teníamos en tasa de respuesta en un estudio prospectivo randomizado, y que sin duda, como siempre repetimos, en cabeza y cuello, la tasa de respuesta objetiva es un objetivo muy importante que mejora mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Decíamos que era clínicamente positivo a mi criterio, porque si bien no mostró diferencias en sobrevida global como objetivo primario, sí demostró ser un esquema no solo más práctico, por lo que les decía, más cómodo para los pacientes, sino también mucho mejor tolerado, y esto se vio objetivamente no solo en lo que eran los efectos adversos, sino también en los parámetros de calidad de vida objetivados en el estudio. Y no solamente eso, sino con una publicación posterior que se hizo en este año en Lancet Oncology, que fue en definitiva la publicación del estudio con un follow-up un poquito más prolongado, la tasa de respuesta, cuando empezaron a incluir más pacientes en la fase de mantenimiento, llegó hasta un 57%. Sin duda que es un esquema activo, es un esquema práctico el TIPEX o TIP Extreme, y sin duda que se establece como una opción de primera línea. Vamos a ver para qué es su grupo de pacientes. Para terminar un poco en lo que sería esta primera línea, antes de pasar a la inmunoterapia, existe algún otro esquema alternativo. Este es un esquema un poco antiguo, del 2012, publicado en Annals of Oncology, del grupo español. Este es el esquema que conocemos como Erbitax, que es la combinación de taxanos más cetuximab. Este es un estudio chiquitito, 54 pacientes, una tasa de respuesta interesante de 54%, de pacientes que no eran unfit para recibir platino, no podían recibir platino. La combinación de taxol semanal en la dosis habitual más cetuximab pudiera ser una opción en primera línea o posteriores para ese grupo de pacientes. Pero sin duda que lo que cambia el escenario en esta patología, más allá del mejor conocimiento de la biología molecular y en la permanente búsqueda de biomarcadores, es la inmunoterapia. La inmunoterapia, creo que el impacto más grande que tiene en esta patología es a partir de este trabajo, del KINOP 048, que es un estudio que se publicó en ESMO en Alemania en el 2018, es un estudio fase 3, multicéntrico, randomizado, donde básicamente los pacientes se randomizaban o se separaban en 3 ramas. La rama control es la rama extreme, lo cual es extremadamente válido, el estándar de cuidado para el momento del diseño del estudio, y después 2 ramas con inmunoterapia. Una rama con pembrolizumab, un anti-PD1 que todos conocemos, aprobado en múltiples patologías, en monoterapia, dosis habitual, 200 miligramos dosis fija cada 21 días, y una segunda rama con la combinación de pembrolizumab más quimioterapia, un alzarraf, o sea, el mismo esquema que utilizamos en Extreme, pero en vez de con cetuximab, con pembrolizumab, las 2 ramas de quimioterapia continuaban con los monoclonales, por decir así, tanto pembrolizumab como cetuximab, en mantenimiento en las dosis habituales. Objetivo primario del estudio tiene que ver con sobrevida global y sobrevida libre de progresión en diferentes subpoblaciones, bien teniendo en cuenta su clasificación en base al estatus del PDL1, bien, sabemos, un factor predictivo pobre, pero la única herramienta que contamos, teniendo en cuenta en su análisis, si bien para la estratificación evaluaron el TPS, o sea, en células tumorales, para el análisis de los objetivos que vamos a evaluar en cuanto a la eficacia, vamos a tener en cuenta el CPS, el score combinado, ya todos lo conocemos, que tiene en cuenta no solamente la tinción de membrana en las células tumorales, sino también en el componente inflamatorio del microambiente tumoral.
Este estudio vamos a tener resultados de la comparación de las dos ramas de inmunoterapia con la rama control, o sea, pembro monoterapia contra Extreme, pembro quimio versus Extreme. Lamentablemente no vamos a tener comparación de las dos ramas de inmunoterapia entre sí. Características de los pacientes, las características son, digamos, representativas. Quizás lo que me interesa remarcar de esta diapositiva es 85% de los pacientes eran PDL1 positivos en diferentes niveles, un 15% de PDL1 negativos, y eso es un poco también lo que vemos representado en la práctica habitual, que es un poquito más bajo y tiene que ver con otros factores que después podemos discutir. Vamos a empezar a hablar un poco de las características de los objetivos que fueron buscando. Empezamos hablando de la comparación entre lo que es pembro monoterapia y Extreme, con la población, como yo digo, súper seleccionada, no solamente los PDL1 positivos, sino los que tenían el CPS en el punto de corte más alto, sea mayor o igual a 20. Fíjense, beneficio en este objetivo, que era un objetivo primario del estudio, que era sobrevida global, con significancia estadística, fíjense el hazard ratio 0,61, aproximadamente 15 meses contra 10.7 meses. Es interesante siempre ponerlo en contexto con lo que era el fase 3 aprobatorio. El Extreme era de 10 meses, o sea que podemos decir que la rama control es una rama adecuada para el control, valga la redundancia. Segundo grupo de pacientes evaluados son los pacientes seleccionados, ya no super seleccionados, por un PDL1 positivo, pero con el score por CPS mayor o igual a 1. Fíjense que sigue manteniendo la significancia estadística, con un hazard ratio ya mucho más border, 0,78, una diferencia numérica de más o menos 2 meses, 12 contra 3 contra 10 meses, perdón, y ya la diferencia estadísticamente pierde la significancia cuando incluimos la población total, o sea, cuando incluimos ese grupo de pacientes con PDL1 negativos, o también podríamos decir con los PDL1 positivos, pero más bajos, ¿bien? Ya la significancia estadística se pierde, el hazard ratio es de 0,83, y la diferencia numérica también, esa aproximación igual es 11 meses en ambas ramas aproximadamente. Lo que, cuando presentaron esos números todos nos preguntamos es, bueno, quizás hay un efecto de tracción del resultado en la estadística de los pacientes que tienen un PDL1 intensamente positivo, que traccionan a los que tienen el PDL1 más bajo, y todos queríamos saber qué pasaba con los pacientes con PDL1 positivo entre 1 y 19, con ese grupo intermedio. Eso recién se publicó en el 2020, en el AACR, en la segunda presentación, y mostró que en este grupo de pacientes, esto es un análisis de su grupo, bien, no está preplaneado, muestra un hazard ratio de 0,86 sin significancia estadística, o sea, no hay beneficio de pembro monoterapia en ese grupo de pacientes con PDL1 positivo, podemos decir intermedio, entre 1 y 19. Lo otro que es interesante destacar, estos son un grupo de pacientes chiquitos, y no es nada más que un generador de hipótesis, pero la tasa de respuesta de un 15%. Tenemos en cuenta que podemos considerar como el estándar en tasa de respuesta ese 36% de tasa de respuesta de Extreme, que vimos que subió con la presentación de TIPEX. Bien, cuando vamos a ver un poco las tasas de respuesta teniendo en cuenta los diferentes niveles de PDL1, obviamente cada nivel de PDL1 más bajo, menor va a ser la tasa de respuesta. Fíjense, 20% de tasa de respuesta en los pacientes con CPS mayor o igual a 1, sube a 23%. Lo que siempre es interesante destacar de las tasas de respuesta en inmunoterapia son dos cosas. Primero, la duración de la respuesta. Hay como una, podemos decir, respuesta adictiva. Los tumores que responden a la inmunoterapia responden muy bien y responden por mucho tiempo, independientemente de que hagamos quimio-pembro o pembro solo. Fíjense la duración de la respuesta, la diferencia que tiene con respecto al esquema estándar, pero por otro lado, fíjense que la tasa de progresión de enfermedad como mejor respuesta obtenida al pembrolizumab monoterapia siempre es el triple comparado con Extreme, aún en la población súper seleccionada de CPS más alto, de CPS mayor o igual a 20. Entonces, cuidado, es difícil hablar de hiperprogresión porque la hiperprogresión tiene un criterio radiológico muy estricto, pero cuidado cuando vayamos a seleccionar a los pacientes para pembro monoterapia y mucho control en esos pacientes. Con respecto a las toxicidades, es hasta injusto comparar un esquema con quimioterapia con un esquema de pembro monoterapia, de anti-PD1 en monoterapia con excelente tolerancia. La tolerancia es muchísimo mejor en todos los scores que se evaluaron. Pasamos a hablar, en virtud del tiempo, de la segunda comparación. Esta es una rama que compara estas son dos ramas, perdón, que tienen quimioterapia y se comparan entre sí. Dijimos quimio, pembro y Extreme. Empezamos al revés, empezamos hablando con la población, evaluando la población total en sobrevida global, o sea, los pacientes incluso en PDL1 negativos, incluidos, beneficio estadísticamente significativo, con un hazard ratio de 0,77, una diferencia numérica de más o menos 3 meses,
Fíjense, cuando seleccionamos a los pacientes con PDL1 positivos, el hazard ratio va bajando, 0,65, la diferencia numérica se va haciendo cada vez más amplia, y en la población superseleccionada, con PDL1 mayor a 20, claramente el hazard ratio baja, 0,60, y la diferencia es de casi 4 meses en la mediana de sobrevida global. Acá sí se mantiene la diferencia estadísticamente significativa en sobrevida en ese grupo de pacientes que se presenta posterior con el PDL1 intermedio entre 1 y 19. O sea, que tenemos un PDL1 bajo. Por este análisis, bien, uno podría inclinarse a hacer un tratamiento con combinación con pembrolizumab y quimioterapia. Fíjense un poco las curvas de sobrevida libre de progresión, que van un poco más pegadas, y la tasa de respuesta ya es más parecida en ambas ramas, a diferencia de la rama pembromonoterapia, más o menos 36% en las dos ramas evaluadas. También es mucho más pareja la comparativa con respecto a la toxicidad. Acá son 2 esquemas con quimioterapia. Obviamente que vamos a tener más raya acneiforme, hipomagnesemia, cetuximab, y muchos más trastornos inmunomediados, fundamentalmente hipotiroidismo, disfunción tiroidea y neumonitis, dentro de las toxicidades inmunomediadas con pembrolizumab, habitualmente siempre en un grado muy, muy bajo, muy bien tolerado, y casi nunca requiriendo el uso de corticoides, o mucho menos inmunosupresores tipo infliximab. Otra pregunta que nos hicimos, aparte de ese grupo con PDL1 entre 1 y 19, es qué pasaba con los PDL1 negativos. Bueno, en los PDL1 negativos también se presentó, en ese mismo AACR que les decía. No hay beneficio en los PDL1 negativos, ni con pembromonoterapia, ni con pembroquimioterapia. Fíjense las curvas. Igualmente, estos son un grupo de pacientes muy chiquitos, son más o menos 40 pacientes, no podemos sacar muchas conclusiones, pero es lo que tenemos. Pero fíjense, otro dato objetivo importante, tasa de respuesta. En PDL1 negativos la tasa de respuesta con pembroquimio es de 30% y 5% con pembromonoterapia. O sea que un poco lo que sí podemos animarnos a decir con esto es, en PDL1 negativos, pembromonoterapia imposible. Eventualmente uno pudiera considerar pembroquimioterapia, pero tenemos otras opciones que después podemos discutir el algoritmo. Como para terminar, primera línea, inmunoterapia. Este es el último trabajo que se presentó, es un trabajo negativo, pero vale la pena mencionarlo, presentado en ESMO de este año. Es un esquema que viene a hablar un poco de lo que va a hablar Manglio después de su presentación, que son las combinaciones. Este es un esquema con 2 inmunoterapias, nivolumab y ipilimumab, el CheckMate 651, versus Extreme, el estándar, casi 1000 pacientes. Nivo-Ipi es un esquema que ya todos conocemos desde muchos años de diferentes modelos tumorales. Este es un poco el diseño del estudio, como les decía, primera línea, objetivo primario del estudio es la sobrevida global en la totalidad de pacientes y en los pacientes PDL1 positivos por CPS mayor o igual a 20, características de los pacientes, 75%, un poquito más bajo que el Keynote 048 con respecto a los que son PDL1 positivos. Fíjense, objetivo primario del estudio sobre vida global, sin diferencias estadísticamente significativas, sobre todo en la población total, lado izquierdo de la pantalla. En la población superseleccionada no muestra diferencia estadísticamente significativa. Fíjense el hazard ratio que cruza el 1, pero tiene una tendencia a la significancia, bien, cuando vamos a la combinación de nivo-ipi, aunque, como les digo, estadísticamente podemos decir que es negativo. Y cuando vamos a la comparativa, para poner en contexto, no está bien comparar 2 estudios con poblaciones distintas, pero estamos hablando de una rama de inmunoterapia sola, entonces vayamos a compararlo con lo que es la inmunoterapia sola del Keynote 048 de pembrolizumab, y fíjense que la sobrevida a 2 años es 38% en el Keynote 048 versus 41% en el CheckMate 651, una mediana que más o menos no agrega demasiado, que es lo que a mí siempre me lleva a plantear, y este no es el primer trabajo que pone muy en duda la utilidad de los anti-CTLA4 como ipilimumab o tremelimumab en otros estudios en esta patología. Cuando vamos a hablar de otros objetivos como sobrevida libre de progresión o tasa de respuesta, fíjense, en todos los pacientes, ese entrecruzamiento inicial de las curvas, hay que tener mucho cuidado con la rama de inmunoterapia, en este caso combinación. Tasas de respuesta, bien, fíjense que es un 24% en la rama combinación en todos los pacientes, y cuando vamos a los pacientes superseleccionados, la tasa de respuesta ya aumenta un 34%, más parecida al Extreme, o a las combinaciones con cetuximab, y lo que siempre vemos, ¿no? Y remarcamos, esa duración de respuesta que siempre es más prolongada, y esa cola de curva aplanada al final, que es lo que buscamos
en estos pacientes tratados por inmunoterapia. Me parece que acá la pregunta es cómo seleccionar mejor a estos pacientes, y es lo que no sabemos. Toxicidades son las que manejamos actualmente con esta combinación. ¿Cómo definir la primera línea de tratamiento con estas tres opciones que tenemos disponibles? Esquemas con cetuximab, pembroquimio o pembromono, tiene que ver con factores propios del paciente, como el performance, comorbilidades o la signo-sintomatología que puedan tener asociada, y factores del tumor, volumen de enfermedad, velocidad de crecimiento, el estatus del PDL1, como les decía, si tiene recurrencia en loco regional versus distancia, o sea, la importancia de la tasa de respuesta. Creo que son muchos los factores que tenemos que tener en cuenta hoy para seleccionar la primera línea. Segunda línea va a ser muy rápido, son estudios que ya conocemos de hace bastante tiempo, el Keynote 040, pembrolizumab. Me interesa remarcar solamente que no solamente es segunda línea posterior, sino también que incluye pacientes platino refractarios, o sea, progresados en los 6 meses post-quimio radioterapia con platino con criterio primario o definitivo, randomiza a el estándar de cuidado, las opciones que ven ahí, versus pembrolizumab, la dosis de siempre, 200 miligramos cada 21 días, pacientes intensamente pretratados, eso es lo interesante de ver de la población, con un pronóstico muy malo. Fíjense, beneficio en un segundo análisis estadísticamente significativo de pembrolizumab versus el estándar de cuidado, y una tasa de respuesta de más o menos 14%, esto es en pacientes muy pretratados, como les decía, segunda línea posterior y platino refractarios. Y el segundo estudio para hablar es el Checkmate 141, que es el mismo diseño, pero en vez de pembrolizumab, otro anti-PD1, que es el nivolumab, la dosis habitual. En realidad, en este trabajo usábamos todavía los 3 miligramos kilogramo de peso cada 15 días, hoy usamos la dosis fija de 240 o incluso 480 cada 28 días. La rama de estándar de cuidado era más o menos parecida, algunas diferencias muy sutiles, pero lo mismo grupo de pacientes, segunda línea posterior o platino refractarios, pacientes intensamente pretratados, como les decía, tasa de respuesta con pembrolizumab 14%, con nivolumab 13%, más o menos lo mismo, y beneficio estadísticamente significativo en sobrevida global, que era el objetivo primario del estudio, sin beneficio en sobrevida libre de progresión, que es lo mismo que vemos en todos los trabajos de inmunoterapia en esta patología. Último trabajo, y termino, es el estudio EAGLE, es otro estudio negativo, pero me parece interesante destacarlo, es un estudio fase 3, multicéntrico, randomizado, segunda línea posterior, platino refractarios también, un diseño distinto, tiene un anti-PDL1 como durvalumab en monoterapia, y después tiene el estándar de cuidado mucho más amplio con otras opciones como Taxol semanal, y después una rama de combinación del anti-PDL1 con un anti-CTL4 como trastuzumab, o sea, un hermano del ipilimumab. Estudio absolutamente negativo, objetivo primario del estudio sobre vida global, fíjense las curvas corren pegadas, tasas de respuesta que no cambia. Porque es negativo, hay muchas cosas que podemos discutir después, digamos, en el momento de discusión, pero utilizaban más taxanos que los estudios siguientes, utilizaban Taxol semanal, que sabemos que es un esquema un poco más activo, 15% de los pacientes recibían inmunoterapia de la progresión. Después la pregunta que nos hacemos siempre, ¿es lo mismo un anti-PDL1 como el durvalumab que los anti-PD1? Hasta ahora todos los trabajos de anti-PDL1 en los diferentes subsets de pacientes fue negativo, y la pregunta que está, creo que ya tenemos varias respuestas, o varias formas de responderla, es si los anti-CTL4 tienen acción. Hasta ahora parecería que no. Entonces, como para terminar y hacer un pequeño esquema, en los pacientes platino refractarios a la derecha de la pantalla, creo que los que progresan a los 6 meses post-quimio radioterapia con criterio definitivo, inhibidores checkpoint, nivolumab o pembrolizumab, independiente del estatus del PDL1, es la opción. Pacientes de primera línea, para seleccionar, como les decía, tener en cuenta PDL1 como un factor, PDL1 negativos, esquemas con cetuximab, o eventualmente pembrolizumab más quimioterapia, no pembrolizumab monoterapia, y en pacientes PDL1 positivos, como les digo, factores a tener en cuenta, niveles del PDL1, volumen de enfermedad, velocidad de crecimiento, signo y sintomatología asociada, para definir entre los dos esquemas, que son pembrolizumab o pembrolizumab más quimioterapia. Muchas gracias. Estaba muteado. Muchas gracias, Agustín. Excelente presentación nuevamente, y vamos a dar paso a nuestro último speaker de hoy, que es el doctor Manglio Rizzo. Manglio Rizzo es oncólogo clínico, staff, instructor de residentes del Hospital Universitario Austral, es investigador adjunto del CONICET,
del Laboratorio de Inmunología del Cáncer, del IMT de CONICET. Van a hablar de nuevas combinaciones y un poco lo que viene en el área de cabeza y cuello para enfermedad avanzada. Manglio, adelante. Estás muteado, Manglio. Ahí estamos. Muchas gracias, David. Gracias, Agustín, por la invitación. Es un placer poder compartir esta tarde con ustedes. Y bueno, ya Agustín hizo una buena introducción al tema. Y la idea es hablar de combinaciones. Para eso... perdón, porque estoy teniendo algún tipo de... Ahí va. Bueno, Fede ya hizo una introducción en relación a lo que son los tumores fríos y calientes y me sirve de pie para plantear un poco el tema de la charla de hoy que me toca abordar, que es la combinación, la idea de las combinaciones en la era en la que estamos atravesando ahora de la inmunoterapia. Sobre todo, diría, pasa por este concepto que de alguna manera, y de modo bastante claro y profundo, planteó Federico, de transformar tumores que podemos llamar fríos en tumores calientes, y eso representa claramente un desafío. Si simplificamos un poco lo que planteó Fede, hablamos de tumores fríos cuando son tumores que no tienen infiltrado inflamatorio, ni peritumoral, ni dentro del tumor, al menos desde un punto de vista histológico podemos pensar en ese tipo de tumores, más allá del análisis molecular que también se puede hacer y el correlato en la expresión de genes relacionados con inflamación o no. Un tumor caliente es un tumor que está infiltrado por una gran cantidad de células inflamatorias, y un tumor excluido son esos tumores que tienen un infiltrado inflamatorio peritumoral. Si pensamos esquemáticamente en estos tres conceptos, más o menos podemos pensar que los tumores de cabeza y cuello, aproximadamente el 50% corresponden a los tumores excluidos, es decir, con infiltrado peritumoral, pero que no llegan a infiltrar el tumor, y después un cuarto de los pacientes representan pacientes con tumores calientes, es decir, infiltrados, o con tumores fríos, es decir, en los que el infiltrado inflamatorio no llega al tumor ni a la región peritumoral. Esta distribución es similar tanto en el grupo de pacientes HPV o PI16 positivo y PI16 negativos. Es quizás una introducción más conceptual de todo lo que ya mencionó Federico. Y entonces lo que tratamos de hacer con las combinaciones es un poco remover el avispero, ¿no? Para que quizás elementos que están dentro del tumor, al removerlos se activen y un poco aparezca la respuesta antitumoral. Y me voy a basar en esta diapositiva y este esquema para plantear un poco los blancos que tenemos disponibles, o algunos de ellos. Claramente seleccioné algunos porque la investigación es abundantísima en este campo. Y los más conocidos, PDL1 y CTLA4, que sobre todo PDL1, que ya mencionó Agustín recién. EGFR, cetuximab también son drogas conocidas, podemos decir más antiguas, con más experiencias, que también se intentan combinar. Y CTLA4, como también recién mencionó Agustín, en la combinación con anti-PD1 o anti-PDL1. Hay algunas drogas más nuevas que todavía no están utilizadas o no se han expandido en la clínica, pero sí hay muchos ensayos fases tempranos y fases 3 en algunos modelos tumorales. Uno son los inhibidores de las desacetilasas de histonas, que modulan o pueden modular a través de la modificación epigenética celular las características inflamatorias de los tumores. Otra estrategia que voy a presentar es la
acción sobre el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que es el responsable de la presentación antigénica, expresado principalmente por las células dendríticas como células presentadoras de antígenos profesionales. Otro blanco es el bloqueo de la interacción entre NKG2A, un receptor inhibidor presente sobre todo en células NK y linfocitos, que al interactuar con HLA-E le genera una señal negativa que no permite la acción citotóxica sobre una célula. En el caso de las células tumorales lo utilizan en muchas oportunidades como un mecanismo de evasión inmunológico. Otro mecanismo que también, otra estrategia que se utiliza es la de generar, de algún modo artificial, podríamos decir, las proteínas que pueden generar una respuesta inmunológica. Ya mencionó Federico, las proteínas tempranas, E6, E7, de los serotipos 16 y 18, oncogénicos, son un potencial antígeno que en el caso de los tumores HPV positivos podrían facilitar la respuesta inmunológica. Eso combinado con interleuquinas, interleuquina 2 e interleuquina 2, pueden favorecer, o al menos se plantea como un mecanismo para favorecer la respuesta inmunológica. Y finalmente voy a hacer un comentario sobre la interacción lo que se está, un ejemplo de lo que se está investigando en relación a la interacción del factor de crecimiento hepatocitario y su receptor, que es MET, también conocido, quizás por otros modelos tumorales, y AICOS, que es una molécula inhibitoria de los linfocitos, que la podemos pensar como una molécula de regulación inmunológica similar a CTLA4. De todos estos blancos moleculares, evidentemente se pueden combinar de distintas maneras. A cada uno le puede gustar un distinto set de colores, o de jugadores, o de personajes. Las combinaciones pueden ser de una manera u otra, y es lo que se está investigando, y hay mucho al respecto. Claramente yo hice una selección de lo que a mí me pareció más interesante, que me basé principalmente en lo que se ha presentado en los últimos años en los principales congresos, y que en los que haya algún reporte, algún resultado, y los que a mí por motivo personal me resulten más interesantes. Pensando en todo esto, el primer trabajo que no voy a comentar es el Checkmate 651, porque lo comentó recién Agustín, que lo que hace es combinar nivolumab, un anti-PD1 con un anti-CTLA4 como ipilimumab, versus Extreme, y como dijo Agustín, es un estudio negativo. Me paso ese estudio, así nos ahorramos unos minutos. Una combinación, de vuelta si pensamos en estas drogas en las que tenemos más experiencia, en las que hay algo de evidencia, sabemos que la combinación de cetuximab y nivolumab tiene una lógica. Cetuximab, además de ser un anti-EGFR, genera un tipo de respuesta inmunológica mediada muchas veces por célula. Esto se ha pensado como una base para potenciar el efecto que podría tener nivolumab, y hay este estudio fase 2 publicado en ESMO y en ASCO actualizado recientemente, muestra que la tasa de respuesta a esta combinación en pacientes pretratados, y en un estudio chiquito de 50 pacientes, ronda el 50%. Esa tasa de respuesta es superior en los pacientes que son P16 negativo, pero si analizamos, pero viendo las curvas de la derecha, sí, algo que es intuitivo, los pacientes que habían sido pretratados con inmunoterapia, al combinar nivolumab con cetuximab, les va peor en términos de sobrevida y sobrevida libre de progresión que aquellos pacientes que no habían utilizado previamente inmunoterapia. Y en relación a HPV, a P16 positivo negativo, en términos de sobrevida y sobrevida libre de progresión, tienen un mejor pronóstico. No necesariamente es algo predictivo, pero sí pronóstico, les va mejor a los pacientes que son P16 positivos, que no se correlaciona con la tasa de respuesta. Una combinación similar, con una droga similar, también en un estudio chico, es cetuximab con pembrolizumab. Las tasas de respuesta son similares, de alrededor del 40-45%, con duraciones de respuesta de 13 meses. Podríamos decir que para una población pretratada parecería una duración de respuesta buena, teniendo en cuenta siempre que esto proviene de un estudio fase 2 con N de 33 pacientes, pero son los datos más que tenemos disponibles. Otra droga interesante es el vorinostat. El vorinostat es un inhibidor de las acetilasas de histonas. Como dije antes, las acetilasas de histonas interactúan con el sistema inmunológico a distintos niveles.
potencian la función de las células NK, disminuyen las células mesenquimales de las células derivadas de mesenquímica, que sabemos que en el microambiente tumoral tienen un efecto inmunosupresor, con lo cual la disminución podría impactar en el microambiente tumoral de manera positiva. También facilita la proliferación de los macrófagos, que mencionó también Federico, el subtipo M2, que es un subtipo de macrófago negativo para la respuesta inmunológica antitumoral, hacia un perfil M1, que es un perfil inmunológico antitumoral, y en relación a la respuesta inmune adaptativa o específica, mejora la presentación antigénica, facilita la proliferación de linfocitos T y la expresión de PDL1 en el linfocito. Todos estos mecanismos dan el sustento biológico para pensar en la combinación de estas dos drogas. Esto ha sido reportado en un estudio también con un N pequeño de pacientes, 25 pacientes, que incluyó tanto pacientes PDI6 positivos como negativos. El 52% eran tumores de orofaringe PDI6 positivos, casi la mitad de los pacientes sin un tratamiento previo. Las tasas de respuesta son de alrededor del 40%, 32% de respuestas parciales y enfermedad estable 16%, con una sobrevida de 12 meses, una sobrevida libre de progresión que no llegaba a los 5 meses, algunos de los pacientes con respuestas prolongadas en el tiempo. El perfil de toxicidad de esta combinación, que es un problema de todas las combinaciones, o al menos que uno tiene que plantearse como un posible problema, vienen dado por la inmunoterapia propia o la toxicidad propia del pembrolizumab y obviamente lo que pueda potenciar y agregar el vorinostat. Son toxicidades conocidas a las que se les puede agregar quizás más incidencia de falla renal, pero sobre todo fatiga, náuseas y vómitos, que habitualmente no son dadas por los inhibidores de PD1, aunque también podrían darlo, y bueno, siempre con un número de pacientes pequeños, con lo cual tampoco uno puede terminar de hacerse cargo exactamente de la toxicidad, pero parece una toxicidad aceptable. Otra droga que me parece interesante y que se presentó en ASCO de este año es un anti-LAG3, una proteína soluble que se llama eftilagimod alfa. Esta droga se probó en combinación también con pembrolizumab, es un anti-LAG3, como mencioné antes, pero soluble, o sea, la idea de esta droga no es tanto actuar sobre las células que expresan LAG3, sino actuar sobre el complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, facilitando o activando en realidad de esta manera, dándole una señal de estímulo a las células presentadoras de antígeno para que secundariamente las células presentadoras de antígenos profesionales activen a los linfocitos T y eventualmente a las células NK. Esto se presentaron los resultados de seguridad de la parte C relacionada con pacientes con carcinoma de cabeza y cuello, un estudio fase 2 multitumor. Fueron casi 39 pacientes incluidos, y el objetivo primario de este trabajo fue la tasa de respuesta. Las tasas de respuesta rondan el 40-45%, con 5 pacientes que tuvieron respuesta completa. La respuesta en la subpoblación de pacientes, no sé por qué no se ve el cursor, pero la subpoblación de pacientes que está en verde en la curva de sobrevida, que con un CPS mayor o igual a 1 parece irle mejor que a los pacientes no seleccionados por PDL1. Evidentemente no se puede sacar ninguna conclusión de este dato, sino sigue la evolución de las respuestas. Se ve como hay respuestas que se dan prolongadas en el tiempo, que se van dando paulatinamente y a poco, como vemos en otros modelos en los que se utiliza inmunoterapia. Hay pacientes que responden rápidamente, hay otro grupo de pacientes con progresión inicial y en un segundo momento respuesta, o progresión inicial y respuesta. Y progresión finalmente, perdón. Y los pacientes que respondieron, como se muestra en la flecha colorada, son pacientes que parecen tener respuestas prolongadas, evidentemente con un N muy pequeño. Otra droga es el monalizumab. Esta droga bloquea la interacción entre NKG2A
es un anticuerpo monoclonal dirigido contra esta molécula y no le permite su interacción contra HLA-E, expresada como un mecanismo de evasión inmunológica en una alta proporción de tumores, facilitando esta interacción y esta inhibición de esta interacción, facilitando la posterior activación de células NK y de células T. Se presentaron en ESMO del año pasado resultados de este estudio con también pocos pacientes. La expansión llegó a 59 pacientes en total entre la corte 1 y la corte 2, con una mediana de seguimiento de casi 15 meses, una tasa de respuesta que no llega o ronda el 20%, con una mediana de tiempo a la respuesta de 1 mes y medio, con una duración de la respuesta de un poquito más de 5 meses, y una sobrevida a 6 meses del 80%. Bueno, datos que hay que interpretarlos en este contexto, pero sobre todo lo menciono por el tipo de droga que también está analizándose en otros tipos tumorales. Me parece que es una droga interesante. Este ensayo está en Argentina y lo tienen en Fleming, no lo iban a poner en marcha. Se planea la finalización en el 2024. Otra estrategia que es interesante que mencioné es la de generar en el microambiente tumoral antígenos propios de los tumores HPV positivos, y eso se ha realizado a través de vacunas que, aprovechando el conocimiento que tenemos sobre la inmunoterapia, se busca la combinación. En este caso, la combinación de avelumab, un anti-PDL1, con la vacuna denominada TG4001. Esta vacuna tiene como soporte un vector viral, que es el poxvirus, y lo que genera, por la transfección de este virus, la expresión de el serotipo HPV16, de las proteínas tempranas C6 y 7, y de la interleuquina 2. La interleuquina 2 como una molécula que facilita la proliferación linfocitaria y la inflamación, o con la idea de calentar el tumor, ¿no? Es un estudio fase 1b2, incluyó 34 pacientes de múltiples tumores, o tumores de distinto origen, HPV relacionados, una proporción de pacientes relacionados con cabeza y cuello, en concreto el 23% eran pacientes con tumores de orofaringe, la mayoría de los pacientes tratados previamente con quimioterapia, más de una línea de tratamiento. Las tasas de respuesta se ve que son diferentes si los pacientes tienen metástasis hepática o no, un análisis un poco particular, pero se podría decir que las tasas de respuesta rondan también el 20%, con un control de enfermedad de alrededor de un 40%. Bueno, más allá de estos datos concretos, me parece que es interesante la estrategia y saber que esto está en estudio. Una estrategia similar, pero similar en el sentido de que buscan también calentar el microambiente tumoral a través de la generación de estos antígenos relacionados con HPV, pero con una estrategia de vacunación diferente, en este caso utilizando una vacuna que contiene 3 plásmidos, uno con el serotipo 16 y otro con el 18, también que con la capacidad de sintetizar las proteínas tempranas de 6 y de 7, ha agregado la interleuquina 12 en este caso, que es una interleuquina que también conocemos, que se ha utilizado y se estudia desde hace muchísimo tiempo, que lo que buscan es localmente generar un microambiente tumoral caliente, favoreciendo la presentación antigénica y una respuesta del tipo TH1 antitumoral localizada, ¿no? Es un estudio también que incluyó una primer corte de seguridad y una segunda corte en que el endpoint primario fue seguridad y tasas de respuesta. Y simplemente para mencionar algunos datos, parece una combinación relativamente segura, con alteraciones relacionadas al sitio de inoculación. Sabemos que administrada sistémicamente, interleuquina 12 hace muchos años se estudió y genera una respuesta inflamatoria sistémica muy importante. Aplicada localmente, genera trastornos más relacionados con la aplicación local, pero no al menos grado severo de manera sistémica. Las toxicidades grado 3 son alrededor del 15% en este grupito de pacientes. Parece una combinación segura sin toxicidad de grado 4 o 5. En relación a la eficacia, también un número muy bajo para poder hablar de estos números, pero alrededor de un 30% de tasas de respuesta son los números que más o menos se vienen repitiendo en los distintos
trabajos. Una combinación que también es interesante porque en otros modelos tumorales ha mostrado buena eficacia clínica ya en el ensayo fase 3, es en el ensayo del LIP-009, que combina lenvatinib con pembrolizumab, el lenvatinib principalmente como un antiangiogénico, que digamos, esta vía en el microambiente tumoral o la presencia de neoantígenos en el microambiente tumoral no lo mencioné previamente, pero sabemos muy bien que tiene mucho que ver con el desarrollo de los tumores. El lenvatinib, que es un inhibidor tirosina quinasa multiquinasa, pero que inhibe los distintos tipos de receptores VEGF. Bueno, parece una droga bastante interesante porque la vía de VEGF más allá de la angiogénesis también se relaciona con múltiples vías de la regulación inmunológica negativa en el microambiente tumoral, como está representado en este esquema. El LIP-009 es un estudio randomizado fase 2, abierto, es abierto, que evalúa la seguridad y la eficacia. Tiene distintas ramas, no me interesa meterme en el detalle. Hay el LIP-010, es un estudio ya fase 3 que evalúa también la combinación de pembro con lenvatinib. No hay resultados reportados en estos trabajos. Otra droga interesante, y ya con esto voy terminando, es ALX148, también que en el estudio ASPEN 3 y 4 son estudios fase 2, que lo combinan con pembrolizumab o pembrolizumab más quimioterapia, pero sobre todo me quería quedar en el mecanismo de acción, que es lo que hoy tenemos información y me parece interesante desde el punto de vista conceptual, porque utiliza un potencial blanco inmunológico o checkpoint inmunológico que hoy no lo tenemos tanto en el radar, me parece que es CD47. CD47 es una molécula de la que cada vez se está hablando más. Es una molécula expresada sobre todo en células derivadas mieloides. El receptor sobre todo está expresado en las células mieloides y las células tumorales como mecanismo de inmunoevasión lo expresan. Y genera en las células inflamatorias derivadas mieloides, que pueden ser macrófagos o células dendríticas derivadas mieloides, generan una señal de fagocitosis negativa. No irme, no me comas, una señal de este estilo. Igual todavía es una vía de la que se está investigando y hay mucho más por aprender seguramente, pero me parece que es un blanco interesante y pienso que en los próximos años vamos a escuchar más sobre esto. 2 estudios o 3 negativos. Este no es negativo, este es un estudio que no tenemos información todavía. También un mecanismo interesante es el bloqueo de H factor de crecimiento hepatocitario para que no interactúe con MET como un receptor que gatilla cascadas relacionadas con migración, proliferación, invasión celular. Sabemos que los tumores de cabeza y cuello tienen una alta expresión tanto del ligando como del receptor de MET, entonces parece una vía lógica. Ficlatuzumab es en combinación con cetuximab, se está estudiando como una posible combinación útil en pacientes con esta patología. Feladilimab es un inhibidor de ICOS, también un receptor inhibidor de las células T. Es una vía interesante también, se aprobó en combinación con pembrolizumab y pembroquimioterapia, pero este año se frenó. Los ensayos clínicos están en stand-by. No se ha reportado exactamente el motivo por el cual se decidió dejar en stand-by, o al menos yo no lo sé, el desarrollo de esta droga. No está suspendido totalmente, pero por lo menos está frenado. La combinación de abemaciclib, también que se ha escuchado en cabeza y cuello, y pembrolizumab, no siguió estos ensayos por toxicidad. Como conclusión, entonces, el carcinoma de cabeza y cuello representa un desafío claramente en la era de la inmunoterapia. El beneficio de la combinación de diferentes drogas probablemente dependa de la biología tumoral, un poco lo que planteaba Federico. Es necesario descubrir biomarcadores de utilidad clínica, también lo incubaba Agustín, y la experiencia en el manejo de las toxicidades posiblemente haga más tolerables las combinaciones que nos gustaría hacer. Y con esto les agradezco su atención. Excelente, muchas gracias, Manglio. Y
recuerden que pueden hacer preguntas a través de la página. Sí, creo que todo... Ah, bueno, no, dale David, dale vos. No, Agus, te quería preguntar, mientras esperamos algunas otras preguntas, digamos, un punto con el Keynote 048 es, en segunda línea, la cantidad de pacientes que utilizó inmunoterapia fue relativamente baja. Eso es un tema en algún punto al momento de evaluar sobrevida global, porque, bueno, digamos, uno tiene los datos también de los 2 fase 3 de Pembro en segunda línea. Me gustaría saber tu opinión con respecto a eso. Sí, es muy interesante la pregunta, David, porque hasta ahora, digamos, lo que ninguno de estos estudios responden o nos traen luz es si hay algún beneficio de secuenciar, ¿no? Que es un poco lo que algunos trabajos, e incluso quizás la sobrevida mediana más prolongada, yo no lo mencioné en virtud del tiempo, pero en el trabajo de TIPEX se hizo una presentación posterior de aquellos pacientes que habían recibido inmunoterapia, que no fue un porcentaje muy amplio, fue alrededor del 16-18% en las ramas, fueron los que tuvieron sobrevida más prolongada, y como vos bien decías, en otros trabajos la tasa de inmunoterapia en segunda línea es baja. No sabemos exactamente, hay muchas cuestiones que bien habló Manglio, Federico previamente en su charla, de qué forma podemos cambiar el microambiente tumoral, de qué forma podemos, hay estudios de básica que muestran que los taxanos generarían cambios en el microambiente positivos desde el punto de vista de la respuesta inmunomediada, o sea, lo que bien decía Manglio, que a los inmunólogos les encanta, que es convertir tumores fríos en calientes. Hay cosas muy complejas que tienen que ver, como vos bien decís, con la secuenciación, que no tenemos respuesta. Lamentablemente no hay forma, y hay muchos puntos como estos que vos mencionás que traen discusión, y que esperemos que en un futuro haya un poco de luz con respecto a eso. Lo que sí, en un punto desalienta un poco es, hasta ahora son poquitas las combinaciones que han mostrado beneficio en cabeza y cuello. Yo siempre digo, el modelo melanoma, ese modelo de ir agregando drogas, ir sumando drogas para que la cola de curva vaya subiendo, se vaya aplanando y suba, en cabeza y cuello cuesta. Hasta ahora, la combinación con quimioterapia en el Keynote 048 ha mostrado beneficios, y eso lo vemos: mejor tasa de respuesta, mejor sobrevida libre de progresión, ese rescate de esos pacientes que nos asusta inicialmente, pero después, y en eso me voy a meter en un tema que vas a saber mucho más vos que yo, pero la combinación de radioterapia con inmunoterapia, hasta ahora los resultados son muy, muy pobres. La combinación con anti-CTLA4 ha resultado muy pobre. Manglio creo que mencionó perfecta todas las combinaciones que siguen. Hay mucha expectativa con alguna de ellas, me parece que quizás por tiempo y por los resultados preliminares publicados, el LIP, la combinación de pembrolizumab con lenvatinib, es sin duda un esquema que estamos esperando los resultados con ansia. Me parece que el mensaje es, no sabemos exactamente cómo combinar, no sabemos exactamente cómo secuenciar, y algo que es de perogrullo y que repetimos siempre, que es alentar a enrolar pacientes en ensayos clínicos. Tenemos algunos en diferentes centros, diferentes opciones. Me parece que puede traer un poco de luz a algo que todavía no tenemos respuesta. Sí, tal cual. Bueno, Manglio mencionó el de monalizumab, que está abierto en varios centros en la ciudad de Buenos Aires, que la verdad, y los números iniciales, la verdad que son más que interesantes, ¿no? Sí, hay varias combinaciones. No son tantos los que tenemos en Argentina, lamentablemente es un déficit, pero hay, como vos decís, por lo menos ahora se me vienen a la mente 3 o 4 estudios abiertos en diferentes centros, y me parece que es importante que alentemos eso para buscar respuestas que hoy no tenemos, ¿no? Sí. Y yo en relación a eso, si me permite un comentario, Sí. O sea, por un lado decimos que se trata de una enfermedad heterogénea y metemos a todos en la misma bolsa, y por otro lado le pedimos a los trabajos respuestas sobre una enfermedad heterogénea, pero le pedimos una respuesta que mejore la sobrevida. Y
Y yo pienso que realmente es una enfermedad heterogénea, y entonces hasta que no dividamos a los pacientes, no sé si es posible, digamos, claramente hay una dificultad por el N y demás, por digamos, la epidemiología de la enfermedad, pero nos va a pasar lo que pasa en cáncer de pulmón, que el lotinib no era útil en la población, y no era útil en la población general, pero en un subgrupo de la población impacta de manera clarísima e indiscutida. Es que vamos a seguir dando títulos ya viejos, ¿no? Pero es fundamental el tema de los biomarcadores y estamos muy, muy atrás, muy, Lo muy atrás decimos, pero el ahora. diseño de los trabajos No van atrás de eso. vienen de otra, y entonces mezclan HPV positivo, por más que se estratifique pero no está diseñado para responder esa pregunta. Quizás hay que llegar a un biomarcador que sea lo suficientemente práctico y sencillo y traducible a la clínica para encontrar nichos, pero pienso que hasta ese momento va a resultar difícil encontrar una combinación de inmunoterapia o salvo que justo se dé. Sí, 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 sí. Claramente, anti-PD1 beneficia a un subgrupo que responden, que le tienen respuestas prolongadas, pero a muchos otros no. Hay que detectar ese grupo y así me parece que es el Sí. desafío, claramente. Y Fede no está, pero un poco tiro la pregunta, no tiene respuesta, pero me interesa conocer su opinión en realidad de los dos, porque algo que uno ve en la práctica, porque esto está pasando en toda la oncología, por lo menos en tumores sólidos, es cómo hay una excitación por el tema de lo que es los estudios moleculares, particularmente Next Generation Sequence. Entonces uno ve que los pacientes vienen y el Foundation One y piden estudios y cosas. Ustedes, digamos, en su práctica, ¿piensan en la secuenciación, piensan en los estudios moleculares, particularmente en Next Generation Sequence, que es lo que pues, tenemos acceso en algún momento en esta patología? ¿Es una herramienta que uno dice, bueno, en este paciente, en algún paciente particular, uno pudiera pensar en que pudiera sumar algo? No hay respuesta, pero me interesa conocer la opinión de ustedes dos porque sé que tienen experiencia y me interesa ver qué es lo que opinan. No sé, David, si quieres responder primero. Sí, mira, en la práctica, perdón, la inmensa mayoría de los pacientes nosotros no pedimos Next Generation. Tenemos un par, esa es la realidad. Más que nada por accesibilidad muchas veces, ¿no? Porque, bueno, es todo un tema. En ninguno de los pacientes yo encontré ninguna alteración drogable. Esa es la realidad. No me siento tan mal, David, entonces pensé que era mala suerte mía. No, la última fue una chica hace un par de días atrás, de hecho, una chica con un CABUM, una chica muy joven y lamentablemente no tuvo respuesta a casi nada. Y la verdad que no tiene nada, absolutamente nada drogable. Es un tema. Sí. Sí, un poco lo que mostró Fede, el perfil de mutaciones no se asocia a mutaciones driver drogables hasta ahora. Esta, digamos, la vía de HRAS, que ahí yo no la mostré porque no era una combinación, pero digamos, existiría, o va en esa línea también la inhibición de RAS, que ya RAS se pudo bloquear en otros modelos, KRAS, pero bueno, quizás sea un blanco molecular en un momento y eso te agregue algo. Hoy en la práctica yo no, con el paréntesis de que si tenés disponible el Ragnar, que te permite la secuenciación de pacientes pretratados, y entonces, bueno, sí lo pienso por eso, porque tengo el acceso y ya está. Pero me parece que no impacta, digamos, de hecho nunca impactó en un tratamiento concreto y lo que está publicado, lo que se ve es que no son vías hoy por hoy drogables ni en otros modelos tumorales. Quizás HRAS empieza a ser digamos, una excepción a ese... Un potencial target. Sí. Bueno, las alteraciones de PI3K en algún momento, digamos que son altamente frecuentes, una enfermedad resistente. ¿Se acuerdan que en algún momento había salido el Buparlisib, era?
para los HPV negativos, que de hecho había dado números muy interesantes, ¿no? Había dado resultados interesantes, es verdad. La verdad que eso después quedó en la nada, pero era interesante para ese subgrupo de pacientes HPV negativos con enfermedad avanzada. Otra droga que por ahí Manglio no mencionó, porque bueno, no tiene demasiado dato todavía, no tiene ningún dato para enfermedad avanzada, son los antagonistas de proteínas de apoptosis, ¿no? El Xevinapant, que uno tiene un montón de datos muy interesantes en enfermedad locorregional, digamos, en el programa de desarrollo que tiene, se está testeando en un montón de tumores en combinación, de hecho, con Inmuno, que es una combinación que uno no lo hubiera esperado por el mecanismo de acción que tiene, pero es otra droga que viene fuerte tal vez para los próximos años. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? No, creo que no, David, me fijé. Okay. Por ahora no. Vamos a tener que ir a ver a River. Bueno, sí, habrá un grupo que estará esperando ir a ver el partido, otros miraremos, no sé, Showmatch, alguna otra cosa. La telenovela. Algunos miraremos, ya no tenemos Doctor Milagro, así que miraremos Showmatch o alguna otra cosa. Pero bueno, nada, David, no sé si vos tenés algo más que agregar de mi parte. Quiero aprovechar a agradecerte, David, por estar en este preceptorship. Muchas gracias a la asociación por la invitación, Manglio por estar como siempre, y aprovechar a saludar, dar un saludo muy grande para todos. Gracias a vos. Coincido, gracias a todos los speakers que han estado, algunos están conectados hoy con nosotros, de nuestros previos speakers, así que gracias a todos, y por supuesto gracias a todos los asistentes que se han unido a estas sesiones. Así que los esperamos cuando quieran en nuestros centros, por supuesto, para ver pacientes, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo grande. Buenas noches. Gracias, suerte David. Hoy. Suerte. Gracias.